Hola a todos, bienvenidos al capítulo número 1. Sean todos bienvenidos. Este es nuestro capítulo número 1 a nuestro podcast En Camino. Estamos muy felices y contentos por lo que Dios está haciendo hoy día con su iglesia. Estoy hablando de la iglesia de Jesucristo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la iglesia está tomando todas las plataformas, está tomando los territorios. He visto también muchas publicaciones, congregaciones que están haciendo campañas, evangelismo, trabajo en terreno, acción social. Así es que Harto movimiento. Mucho movimiento y avivamiento en este tiempo. Así es que, ¿cómo están ustedes? Muy bien, esperamos que este capítulo les pueda gustar, nos entretengamos y también que aprendamos mucho del Señor. Y hoy es el capítulo que se llama... Se me olvidó cómo se llama. Se llamaba... En Camino. No. En Camino Podcast. En Camino con Jesús. Camino con Jesús. Sí. O Jesús en el camino. Oh, Jesús en el camino. Ahí vemos, ahí decidimos. Que se llama Jesús en el camino. Jesús en el camino. Sí. Jesús. Son cosas que pasan. Sí. Porque sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Bueno, como les contábamos, estábamos muy contentos el día de hoy. Tenemos mucho que conversar. Queremos saludar a todos aquellos que nos escribieron de manera interna. Yo recibí hartos mensajitos. Sí, tuvimos hartos comentarios también, así que agradecerle a cada uno de los que comentaron ahí, dejaron sus opiniones, su apoyo. Lo recibimos. Sí. Agradecer también a todos nuestros amigos que de manera interna nos escribían. Qué linda la iniciativa, qué bueno. Volver a recordar que esto nosotros ya hace mucho tiempo, un año aproximadamente, queríamos realizar este trabajo, pero siempre surgían situaciones y sabemos que para el tiempo de Dios se tienen que dar de manera perfecta. Y este es el tiempo. Así es que, no sé, Fran, si tú quieres saludar también. Sí, quiero saludarlos a todos, agradecerles por sus comentarios, por su apoyo, por su cariño, porque se puede sentir ese cariño a través de la pantalla, de todas las personas que están alrededor apoyándonos. De verdad lo agradecemos demasiado porque nos anima también a continuar de una manera bien, con energía. Entonces, eso les damos gracias y que nos sigan acompañando, comentando. Y estén expectantes a lo que se viene ahora en este capítulo. Sí, que va a estar bueno. Yo igual quiero saludar, a todos. Estoy contento de este primer capítulo, porque el anterior fue un piloto, una prueba ahí para presentar igual el proyecto. Pero ya vamos a entrar este capítulo de lleno. Y a pesar de que haya sido un capítulo piloto, tuvo bastante apoyo. Como en 5 días tuvimos 200 y tantas visitas. Entonces, no fue algo menor. Así que estamos partiendo bien, gracias a Dios. Súper bien. Y como les habíamos comentado en el capítulo 00, capítulo piloto, como bien dice Matías, el día de hoy nosotros les íbamos a contar por qué este podcast se llama En Camino. Habían algunas personas que nos decían, ¿por qué en el camino? ¿Cierto? Porque estamos todos en camino a Jesús. Porque Cristo viene. Sí, porque Cristo viene en camino. No sé, Ricardo, ¿qué más te comentaban a ti? Sí, muchas cosas en relación al camino de la vida, al camino con Jesús, pero queremos hoy día comentarles 2 historias de por qué se llama este podcast En Camino. Así es. La primera es la que se encuentra en el libro de Hechos, del 1 al 19, cuando Pablo pide cartas al sumo sacerdote para ir a las sinagogas de Damasco. Y él con vehemencia iba en contra de los discípulos de Jesús y fue con un grupo armado porque lo tenían que llevar preso hacia Jerusalén y le aparece esta luz resplandeciente y cae al piso y escucha la voz de Jesús. Saulo, ¿por qué me me persigues? ¿Por qué me persigues? Y él, atónito, anonadado, él y sus ayudantes
le dijo, Señor, ¿quién eres? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Le dijo, levántate y entra a la ciudad y se dirá todo lo que debes hacer. Y cómo nosotros quedamos en ese instante cuando Jesús nos entra en ese camino. Sí, tenemos también otra historia cuando conversábamos que está en el libro de San Lucas, capítulo 24, del versículo 13 en adelante, en donde iban dos de los discípulos de Jesús, iban caminando, dice, camino a Emaús. Y en ese camino ellos iban contando y hablando todas las cosas que habían sucedido, porque esto pasó después de la resurrección. Entonces era la conversación del momento. Jesucristo, ¿cierto? Jesús era profeta, decían ellos, el profeta resucitó y no se daban cuenta que en ese camino, junto a ellos, después iba caminando Jesús. Pero dice que sus ojos fueron velados, o sea, de alguna manera fueron cegados, no con el entendimiento, no pudieron verlo y no se daban cuenta que Jesús iba en el camino con ellos. Y nosotros también pensábamos eso. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado viviendo circunstancias en donde Jesús va con nosotros, pero nosotros no logramos verlo? No logramos tampoco escuchar su voz, ni percibirlo, y nuestros ojos han sido también velados. Y esa es un poco la historia de todos nosotros, pero de maneras distintas. Cómo a través de distintas circunstancias llegamos a Jesús. Cómo Jesús nos encontró en el camino. Y por eso esto se llama En Camino Podcast. Sí, En Camino Podcast también porque, como ya le habíamos comentado en el capítulo anterior, vamos a hablar como distintos temas en donde Jesús va a estar siempre en el camino. Siempre va a estar en esos temas, va a estar como quizás camuflado un poco, pero en el fondo siempre va a estar Él, así como en el camino de Emaús, que no se daban cuenta que Jesús estaba ahí, pero también estaba. Entonces esa es la idea de este podcast y de los temas que vayamos a comentar. Y como es tradición del capítulo 1, vamos a hacer el salud con el cafecito, el tecito, el agüita. Esta vez los tazones son transparentes para que todos vean que es agüita. Y es para que nos cafecito. crean. Exactamente. Y bueno, yo quiero saber y que me cuenten ustedes cómo Jesús iba caminando en el camino con ustedes y nadie se dio cuenta. En el caso, Pastor Ricardo, cuéntenos. Mi historia es la siguiente, brevemente. Cuéntanos tu historia. Prepare un cafecito igual ahí. Yo era un joven que quería ser futbolista, que tenía sus sueños, sus visiones. Venía de un hogar disfuncional, un hogar donde había conflicto entre padre y madre, hijos y padre y hijos, o madre e hijos, y todo el asunto. Todo con todo. Y también con hermanos con discapacidad. Entonces, yo tenía mucho rechazo a Dios por mi hermano, por la situación de discapacidad de mi hermano, por los ataques epilépticos que le daban, y vivía mi vida, yo, los amigos, la pelota, como se dice acá, y en un momento de mi vida me invitaron a una iglesia. A la edad de 17 años, y yo dije así, con soberbia, altivez, y estos canutos, ¿qué van a hacer? No tienen ni idea de la vida, porque en un momento también yo decía, Dios no existe, por todo lo que pasaba en la tierra, como por las desigualdades, el odio, el rencor, la guerra, etcétera, etcétera. Y en un momento, cuando voy caminando hacia la iglesia, en una casa, todos cantaban con alegría y yo aplaudía para no estar en contra de lo que se estaba pasando en ese momento. Y ahí cuando me impacta Jesús y revela todo el odio, el resentimiento y el rencor que tenía sobre él, sobre mi padre, y también por la situación de mi hermano que sufría discapacidad. Y ahí lo único que hice es llorar. Es llorar, y ahí reconocí que existía un Dios sobre la tierra. Y llegué tan pálido
tan pálido a donde vivía, a los departamentos que vivía, en los condominios, en los condominios que vivían allá en Villa Futuro, Guayante, y todos los amigos y los chicos me decían, ¿qué te pasa, Richard? Porque así me conocían. ¿Qué te pasa, Richard? Y dije, no puede, no es real esto no es real. Esto no es real. ¿Qué no es real? Fui a una iglesia y me dijeron todo lo que yo había vivido. Y Jesús es real, Dios existe, le decía. Al Claudio, al Jorge, a todos los que estaban ahí en ese lugar. Dios es real. Y así impactó Jesús mi vida en el camino. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y ahora es pastor. Y ese es el principio, porque nosotros contamos solamente el inicio, cuando salió al camino, pero después lo que hizo el Señor, ya eso es otro tema, otro capítulo. Así que me gustaría conocer tu historia, Matías, porque generalmente nosotros contamos testimonios de cuando ya somos mayores, ¿cierto? Pero ustedes son jóvenes. Entonces, ¿qué pudo haber pasado en la vida de un joven para que ustedes estén en el camino hoy día con Jesús? Sí, yo la verdad, como se dice acá en Chile, nací debajo de las bancas de la iglesia. Siempre mi madre llegó a la iglesia por un asunto familiar también. Y bueno, y cuando ella iba a la iglesia nos llevaba a nosotros y yo siempre me acuerdo que en la iglesia había una hermanita ya más viejita y ella nos preparaba una camita debajo de la cama, o sea, de la banca de la iglesia, y ahí dormía yo y mi hermano y todo. Y así fue mi vida. Yo tengo 21 años y yo diría que yo toda mi vida he estado dentro de una iglesia, pero nunca había tenido un encuentro con Jesús, así como encontrarme con Él en el camino. Sí. Pero vino la pandemia que muchos odian, que muchos, no sé, que dicen que es algo malo, pero para algunas personas como a mí fue de gran bendición, porque resulta de que me encontré con Jesús fuera de una iglesia. Me encontré con Jesús a través de justamente esto, de plataformas, me encontré con Jesús a través de ciertas personas que Dios puso en mi camino y que me hicieron entender y ver algunas cosas que yo no había entendido ni había visto. Entonces, recuerdo que en una de esas tantas experiencias, vino un día un pastor a una iglesia, ni siquiera la iglesia donde yo iba, una iglesia X, y yo fui a visitarla porque me gustaba todo, cómo predicaba, cómo cantaba y todo eso, y en ese momento él dice, hagamos una oración que quizás tú hiciste en algún momento. Que es la famosa oración de fe. Exacto. Que es tan necesaria que tenemos que hacer. Y él decía, quizás tú la hiciste, pero no es malo que la vuelvas a hacer y vuelvas a reconocer a Jesús como tu Señor. Con convicción. Y yo diría que fue en ese momento donde tuve ese encuentro con Jesús en mi camino que empezó a cambiar por completo mi vida. Entendí el propósito que Dios tenía, entendí que ya no era uno más, no era un número más en la sociedad. Y que Jesús quería algo, una relación conmigo. Y bueno, eso es lo que me ha mantenido hasta el día de hoy, esa convicción de que no es que yo un día me topé, no, Jesús me encontró. Exacto. Jesús se puso en medio de mi camino y fue Él. Y a pesar de que yo estuve todo el tiempo en una iglesia. Exacto. Pero Dios se mueve de maneras tan inimaginables que a veces nosotros pensamos, no, es que dentro de la iglesia es donde está, pero Dios está en todas partes y puede revelarse como Él quiere. Eso es como mi experiencia. ¡Qué tremendo! Sí. ¡Qué tremendo! Y bueno, no sé si usted está ahí escuchando las historias, quizás se va a sentir también representado, identificado. También nos puede ir comentando dentro de los comentarios cómo Jesús salió al camino. Lo invito también a suscribirse para que le lleguen las notificaciones de cada capítulo, que seguro también va a ser de bendición para sus vidas. Yo creo que hay muchas mamás o papás que están ahí pendientes y dirán, ¿por qué los jóvenes? ¿Cómo tan jóvenes? ¿Y por qué mis hijos no? Porque a muchos les pasa. ¿Por qué mis hijos todavía no? Si yo también los crié dentro de una iglesia. Pero es como bien dice Matías, llegó el momento de tener el encuentro personal,
su relación íntima de él con Jesucristo. Y Francisca, a ver, queremos escuchar tu testimonio como contadora. Queremos escuchar Póngase tu historia. cómodo porque se viene. Bueno, yo igual desde chiquitita empecé a ir a la iglesia por mi abuela. Ella me empezó a llevar, ella conoció a Jesús y me empezó a llevar también a ser partícipe de lo que ella estaba viviendo, y a mí me empezó a gustar porque la gente era muy cariñosa, me trataba bien, sobre todo la gente mayor me recibía con tanto amor, tanto cariño, con tanta comida, entonces Lo más importante. lo más importante. Lo típico aquí en Chile. Sí, entonces yo veía eso, me gustaba, habían tantos niños y me llevaba siempre a tocar también con el pandero. Yo estaba feliz con mi pandero, empecé a crecer también con otros instrumentos y así empecé. Pero fue difícil para mí porque yo después tuve un momento en mi vida en que me fui a Santiago, y en Santiago es totalmente distinto a cómo se vive acá. En región, claro, es totalmente distinto, tuve un cambio tremendo. Y en ese momento igual debo reconocer que me puse rebelde, me olvidé de Dios, pero siempre estuvo ahí en mi corazón, pero siempre viví como una doble vida, porque como que me lo presentaron a Dios, pero nunca tuve tampoco ese encuentro así como profundo, porque igual en la adolescencia cuesta mucho porque en el colegio hay muchas cosas que pasan, muchas distracciones, muchas fiestas, te tratan de presentar como todo lo bonito, pero al final no es así. Y yo vivía una doble vida y eso a mí no me gustaba, no estaba conforme con eso. Yo decía, ¿por qué? Yo no quiero sentir esto, a mí me gusta sentir la presencia de Dios, porque también la sentía. Y ahí tenía como mis luchas, mis como intervalos de cosas. Y un día también Dios hacía sanidad en mí, sanidades grandes, porque también estuve a borde de la muerte, y aún así no tenía ese encuentro profundo, impactante, porque me pasaron varias cosas impactantes en mi vida, pero aún así yo mensa no reaccionaba. Dios me estaba tratando de mandar cosas, situaciones en mi vida, y aún así no recapacitaba. Hasta que pasó una situación en el que Dios mandó... siempre Dios iba mandando personas a mi vida para que recordara lo que Él era y a tener ese encuentro con Jesús. Pero llegó un momento en el que mandó una persona en mi vida en donde empecé a tener una relación con Él, y desde ese momento yo como que igual quería como más de Jesús, pero a la vez me iba de Jesús. Era como esa lucha, seguía con esa lucha. Te frenaba. Me frenaba. Entonces... en ese proceso estaba como todo en mi contra, pero ya bueno, así tonta, seguía. Y después pasó en el que Dios empezó a trabajar en mí, en mi corazón. Empecé a sentir como un amor a Él y mucho temor. Fue como algo loco, fue como de a poquito, fue que Dios empezó a tratar conmigo y tuve como algo en mi corazón que dije, tengo que bautizarme. Yo no sabía mucho de lo que era el bautizo y todo, y fue como, ya, me tengo que bautizar. Hablé con el pastor, me fue a bautizar, todo, y fue un encuentro maravilloso lo que viví ahí. Y yo dije, desde este momento yo tengo que tomar la decisión de dejar ya todo atrás y empezar un nuevo camino con Jesús. Y ahí empecé, y yo feliz, yo dije, esto es así de fácil, tomé la decisión, guau, sí, qué fácil esto y todo. Ya viví mi momento así como bien, full, y dije, ya, esto es fácil, pero llegó un momento en que me caí en la depresión, empecé a vivir como una depresión tremenda, y increíble como Dios va poniendo gente en tu camino, a tu alrededor, va colocando lugares, y en ese momento Dios coloca en mi camino a la pastora, y me ayudó mucho en ese proceso de depresión, y yo ya no aguantaba más. Y yo se la hice corta a Dios. Yo le dije, así, se la hice corta. Yo le dije cosas a Dios, así de lo más profundo, porque ya no daba más. Ya estaba rota, estaba triste, estaba con una depresión tremenda. Entonces yo le dije palabras claves que no las puedo nombrar acá porque sería un spoiler. Pero le dije cosas sinceras de lo más profundo de mi corazón, y al otro día Dios me respondió. Así de rápido. Y ahí empezó mi encuentro y mi caminar con Cristo. Así.
Y ahí desde que no he parado y estoy enamorada de Jesús y así he seguido y nada me para. Es como el corito ese, enamorado de Jesús enamorado. Es tremendo. Es cierta esa palabra que dice que al que mucho se perdonó, mucho amó. Y al que poco se perdonó, poco amó. Es verdad, porque cuando uno viene de una vida sin Jesús y después uno llega a entender la cruz de Cristo y uno dice, Señor, yo no puedo con mi fuerza, pero tú fortaléceme y tú límpiame, Padre, porque tú me escogiste y ahora hazte cargo de esta vida. Sí, yo creo que eso igual es súper importante porque podemos pasar toda una vida dentro de la iglesia, pero nunca entendimos el sentido de la cruz, el sentido de la obra que Jesús hizo por nosotros, que hace que eso hace, cuando nosotros entendemos eso, hace que nuestra vida cambie. Y tú, Nati, tenías como un ejemplo para eso, como cuando una persona... Sí, que lo habíamos escuchado de otro predicador, no es de mi autoría, pero este predicador decía, aquella persona que diga que conoce a Jesús o que tuvo un encuentro con Jesús y su vida sigue igual, es mentiroso, ¿ya? Está mintiendo, porque nadie puede decir que tuvo un encuentro con Jesús y su vida no fue transformada. Y lo ejemplificaba de tal manera que es como que viene un carro tanque de esos de guerra y pasa por encima tuyo. Y tú te pares y sigas igual. O sea, no puede pasar. Si pasa ese carro tanque encima tuyo, tú vas a quedar roto, quebrado, adolorido. Completamente. Sí, fracturado. Y es precisamente así que Jesús llega a nosotros. En el camino nos encuentra. ¿Y cómo nos encuentra? Rotos, quebrados, fracturados, con heridas, otros sangrando, otros tratando de sanar, pero no hallan la sanidad. Ahí podemos ver también la vida de Pablo, que era una persona muy religiosa. Y hasta que fue impactado por el poder de Jesús. Y ahí se vio que todo lo que hacía él en su religión no valía nada. Todo lo daba por basura. Y nuevamente dijo, me voy a esforzar por la cruz de Cristo. Porque lo perdonó, lo condenó. Jesucristo a ninguno de nosotros, ni a ti amigo que estás escuchando, si nunca has escuchado de Jesús, Jesús no condena. Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Vino a comprar nuevamente, nos vino a redimir. Nuevamente es comprar de nuevo la palabra redimir. Nos compró a precio de sangre, para que nosotros, por la fe, que es algo que no se ve, que no se puede palpar a simple vista, por la fe viene el oír la palabra de Dios, viene la fe, y ahí nosotros podemos decir, el Espíritu Santo te convence de pecado, entra a tu vida, y tú puedes decir, Jesús resucitó de entre los muertos. Exactamente. Y les voy a contar mi historia. Queremos conocerla. Aunque ustedes pregunten, ¿cómo es tu historia? Cuéntanos tu historia. Bueno, yo vengo de una familia también, yo creo, todo disfuncional, pero no, ellos nunca supieron que eran una familia disfuncional. Uno lo descubre después cuando ya está en Cristo. Bueno, mi papá falleció cuando yo tenía 6 años, por lo tanto, nosotras somos 3 hermanas, más mi madre, y ella quedó viuda muy joven. Entonces después tuvo que salir a trabajar, la historia de muchos. Entonces nos tocó criarnos solitas, nosotras 3 entre hermanas, después vivíamos con mi abuela, unos tíos, pero todos trabajaban, todos hacían su vida. Y en ese crecer, tú tienes ciertas interrogantes, pero no tienes quien te vaya aclarando esas dudas. Y yo sentía que si existía un Dios, era un Dios injusto. Era un Dios malo, ¿ya? Porque ¿cómo le agradaba a Dios ver a niños sufriendo, solos, en abandono, pasando precariedades? Y yo me preguntaba eso de acuerdo a lo que yo vivía. Llegó un momento, ¿cierto? En mi adolescencia, tenía yo aproximadamente igual 16 años y yo dije, mejor llego a la conclusión que no hay Dios, porque hasta esta altura yo nunca he visto su poder, todo lo que cuentan, para nada. De una familia católica,
pero que no iban, la verdad, no tengo recuerdos de que... Creo que iban a la misa del gallo solamente. Solamente. De la fiesta de los bautizos. Y los famosos bautizos de los niños, claro. Pero nada más, yo no tenía mayor conocimiento de Dios. Cuando después estaba trabajando ya de 20 años aproximadamente, todos me hablaban de Dios. Y mucha gente, y me daba rabia porque todos me hablaban de Dios como que me querían convertir. Yo sentía que todos me querían convertir, entonces yo me escapaba. Y me molestaban los evangélicos, porque así los conocía yo, los evangélicos, porque sentía que eran muy invasivos y déjenme, yo quiero vivir así mi vida. Yo era muy buena para salir, para carretear. Después viví como bien dice mi esposo, el sálvate sola, que yo me crié de una manera muy individualista. Velaba por mí, no me preocupaba por nadie más, y todos me hablaban de Jesús. Pero ¿sabe lo que pasa? Que yo decía, pero ¿cómo esta persona va a hablar de Dios? Y yo miraba tanto su vida y yo decía, no, esta persona está peor que yo. Entonces yo cuestionaba mucho a los cristianos, porque no entendía que Jesús vino a los enfermos, a los que tienen necesidad de médico, porque te enseñan que prácticamente el cristiano tiene que ser perfecto. No se puede equivocar, tiene que ser una persona recta, en integridad, y exigimos que el cristiano sea muchas cosas, pero nosotros no lo somos, ¿te fijas? Entonces yo quiero que el evangélico, el cristiano, el que dice que es hijo de Dios, sea muchas cosas. Entonces, cuando todos me querían convertir, yo no, también llegué en unas circunstancias de mi vida quebrada y rota, porque tú en ese querer llenar esos vacíos, lo llenas con cualquier cosa, ¿cierto? Sí. Con cualquier persona que te muestra quizás un poco de afecto, de cariño, tú dices, aquí es, ¿cierto? Es la persona correcta, o simplemente yo lo llenaba, yo tenía muchos amigos, que había que salir, que el carrete, que yo ya ni siquiera esperaba el fin de semana para carretear. Yo entre semana, que el happy hour, que muchas cosas, trabajaba, estudiaba, pero llenaba mi vida de muchas cosas. Hasta que un día yo dije, ya, me cansé. Y me dijeron, pero tú tienes que orar. Me decía una amiga que era cristiana, pero tú tienes que orar. Y yo decía, ¿qué es eso, orar? Me decía, es conversar con Dios. Y yo decía, ¿qué? Pero ¿qué va a querer Dios conversar conmigo si Él es Dios? O sea, yo creo que tiene conversaciones más interesantes con otras personas. Y en eso hubo uno de esos días donde yo me sentí muy sola. Me sentí muy triste, muy vacía, muy rota. Con muchas desilusiones. Yo dije, no, ya no quiero seguir intentando nada más, ya déjenme así, sola, amargada como estoy, pero estoy bien. Y en eso yo hice esa oración. Una noche yo hice una oración y le pedí a Dios que me ayudara. Yo dije, si tú realmente existes, si eres real, como muchos me cuentan, por favor ayúdame, porque necesito sanar. Tengo una herida muy profunda en mi corazón que ni siquiera ya sabía de qué tiempo venía, porque pudo haber venido de mi infancia, de muchas cosas, de muchos vacíos, pero sabía que tenía una herida y necesito sanar. Y esa noche yo tuve un sueño, y ahí en ese sueño Jesús, a través de su Espíritu Santo, Él operaba en mí y cicatrizaba esa herida profunda. Entonces, cuando yo desperté el otro día, yo desperté con esperanza, con mucha fe. Yo dije, yo sé que Dios va a sanar esta herida, y yo me levanté así con mucho ánimo, con mucha energía. Y entre esas cosas, ¿cierto? Entre esas cosas, Dios ya empezó a hablarme. Y cada cierto tiempo alguien aparecía en el camino. Dios enviaba a alguien en el camino y me hablaba de Jesús. Y me hablaba. Y yo les preguntaba, pero yo les preguntaba así con enojo. ¿Y por qué pasa esto? Y pero entonces, ¿cómo me explicas esto? Pero ¿cómo? Entonces las personas tuvieron mucha mansedumbre para explicarme. Y ahí después llegó, ¿cierto?, mi querido llamado esposo, donde me tuvo mucha paciencia y donde me aclaró muchas cosas. Pasábamos noches hablando de la Escritura. Ya veníamos 2 heridos de guerra acá. Se juntaron 2 heridos, 2 rotos, y bueno, y el Señor ha hecho las transformaciones, y la verdad yo considero que el impacto fue muy grande, y yo digo, realmente para esto nací. Sí, me sumo a esa palabra de que para eso nacimos. Es como que ahí encontramos el sentido de la vida, porque
algo que me dejó marcado es que Dios me cambió el lamento en gozo. Así es. El lamento en gozo, y eso es impagable. Eso es lo que podemos volver a la historia bíblica de Sí. Pablo, porque él le dijo que para ir hacia los gentiles, a predicar el evangelio a los gentiles, porque él iba y encarcelaba a los judíos, a los discípulos de Cristo, y él fue a los gentiles a predicar. Había un propósito en Había su un conversión. propósito, que era una locura tremenda para él, con el ímpetu, la fortaleza que tenía, con las cartas, los poderes, las autoridades que tenía, encarcelar, y después, en ese mismo instante, después de 3 días, estaba predicando que Jesús era el Mesías. Y asimismo nos pasó a nosotros. En un momento pudimos haber caído, pero Jesús nos levantó. Y es cuando Dios te da el propósito, tú dices: para esto nací, para predicar el evangelio, para ser evangelista, para ser pastor, para ser maestro, para ser profeta, para ser apóstol, para servir, para ayudar, para ir a dar alimento físico y espiritual a los pobres. Hay tanto que hacer en el evangelio, porque había un prejuicio en mi vida. ¿Saben lo que yo decía cuando era adolescente, joven? Decía: cuando sea viejo me voy a convertir. Y es un prejuicio que hay en muchas personas, que está el llamado en los corazones, pero piensan que el evangelio es para viejos. ¿Y qué pueden decir ustedes? No. Bueno, yo me veo viejita. Se necesita energía, se Sí. necesita tiempo, disposición. Qué para las mejor, campañas. qué mejor es la juventud, porque el tiempo, uno lamenta mucho y dice: ¿por qué no llegué a Cristo antes? ¿Por qué esto no pasó antes? Porque podría haberle entregado los mejores años de mi vida, mi fuerza, mi energía. Pero, sin embargo, todos tenemos algo que aportar, todos tenemos un tiempo, una madurez. Realmente Jesús hace con nosotros nueva criatura. Entonces, yo pensaba también antes del programa, y yo dije: quizás mucha gente nos va a ver y va a decir: oye, pero yo conozco a Natalia, y yo conozco que Natalia hacía esto. ¿Y sabe qué? Si le cuentan esas cosas, créale, porque probablemente las hacía. Es verdad. Pero es verdad, nosotros, de lo vil del mundo, de lo despojado, de lo despreciado, de eso que no tenía valor, y nosotros mismos nos tratamos sin valor, porque no vemos esperanza en nada. Y ahí, ¿saben qué? Me estaba acordando un poco de la religiosidad, porque como Fran hablaba de la doble vida, muchos de nosotros vivimos una doble vida, hasta cuando Jesucristo nos impactó y realmente nos dice que Él se perfecciona en nuestra debilidad, sí. y es entregarla. Por eso dice: venid a mí los cargados, trabajados, los afligidos, ¿cierto? Todas las personas que estén congojados de corazón, y entregarle esa mochila y decirle: Señor, tú moriste en la cruz por mí, toma esta mochila, ahora hazme un nuevo ser. Y Jesucristo va a ir haciendo el cambio. Solamente, ¿dónde tenemos que estar? En su camino. Amén. Así es. Así que queremos invitar, quizás este podcast lo escuche gente que no está en la iglesia. Que está Yo apartada. recibí el otro día un saludo de un profesor. Me dijo: ¿cómo estás, chico podcast? Porque seguramente vio por ahí alguna cosa. Saludamos al profesor. Entonces, lo entonces. saludamos al profe Camilo ahí. Si es que está viendo. Entrar en el camino de Jesús, o reencontrarse con Jesús, o encontrarse por primera vez con Jesús, es algo que va a cambiar nuestra vida, un antes y un después. Y no es un cambio para mal, es un cambio para bien, para nuestra alma, para nuestro corazón, para nuestra felicidad. Así que queremos invitar a los jóvenes, a los adultos, a quien sea Ancianos. a quien sea niños que estén escuchando esto. Quizás esta instancia sea algo que Dios puso en su camino para que se puedan encontrar con Jesús. Así que nos despedimos aquí. Sí, nos despedimos, Sí. pero no es el fin. Los esperamos en el próximo episodio. Nos vemos. Nos En vemos. Camino Podcast. Chao.